momento precioso de la Navidad. El Adviento son 4 semanas que la iglesia nos da para prepararnos espiritualmente para la llegada de nuestro Señor Jesús en la Navidad, su nacimiento. ¿De dónde viene la palabra Adviento? Viene del latín adventus, que significa venida o llegada. Y es precisamente a eso que nos estamos preparando, mis amados hermanos. Tenemos la dicha como cristianos católicos de todos los años, la iglesia nos da esta oportunidad para prepararnos, para recibir a nuestro Señor en esta época. Pero el Adviento nos ayuda a conmemorar la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, que sucedió hace 2023 años, cuando Jesús vino a nacer a este mundo, como niño, como bebé. San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 5, dice: cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Nosotros nos preparamos en este Adviento para prepararnos para esa venida, para celebrar y conmemorar el 2023 cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese usted cuando San Pablo dice, cuando llegó la plenitud de los tiempos, se refiere al momento más importante que Dios señaló en la historia de la humanidad para mandarnos a su Hijo a nacer en este mundo. Hace 2023 años. Este fue el momento más importante, más culminante en toda la historia de la humanidad. Así lo llama el apóstol. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo. Es un momento importante para todos los hombres, para toda la humanidad. Y nosotros tenemos la dicha de año con año prepararnos para ese gran acontecimiento. Es la historia de Navidad que todos nosotros conocemos, que encontramos en los diferentes evangelios. Pero también el Adviento nos prepara, mis hermanos, para la segunda venida de nuestro Salvador. Lo que la iglesia llama la parusía. Y quiero leérselos textualmente, porque la iglesia espera la segunda venida, está anunciada y está profetizada en la palabra de Dios. Yo quiero leerles del Evangelio de San Mateo, el capítulo 24, el versículo 30. Quiero leérselos de la Biblia. Cómo el Evangelio nos habla de esa segunda venida de nuestro Señor. Dice la palabra: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre, mis hermanos. Cuando regrese el Hijo del Hombre. Y el Evangelio dice: tan pronto como pasen aquellos días de sufrimiento, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su luz, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales temblarán. Entonces se verá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y llenos de terror todos los pueblos del mundo llorarán y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Es palabra de Dios. También en este tiempo de Adviento la iglesia nos prepara para esa segunda venida,
para ese segundo advenimiento, el regreso del Hijo del Hombre. Y la iglesia lo pide, lo clama. Desde el día en que Jesús subió a los cielos, al día de hoy, nuestra iglesia clama la segunda venida. En todas las misas que se celebran en todo el mundo, en todas las iglesias del mundo católicas, cuando el sacerdote pronuncia estas palabras, si ustedes se recuerdan, cuando dice, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. La iglesia pide, ansía el regreso del Hijo del Hombre, el regreso de Dios. Y para eso nos preparamos también en ese tiempo de Adviento. Por eso, ustedes siempre escuchan que para esta época, para Adviento y Navidad, debemos de prepararnos para recibir a Jesús en nuestro corazón. Pero ¿cómo vamos a prepararnos? ¿Cómo podemos recibir a Jesús en nuestro corazón? De eso vengo a hablarles esta noche, mis amados hermanos. Y para ello vamos a leer la cita de Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 20, donde dice la palabra de Dios. Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Esta es palabra y promesa de Dios. Esta cita, mis amados hermanos, que estoy seguro que todos ustedes la conocen y la han escuchado, se divide básicamente en tres partes. La primera de ellas, cuando Jesús nos dice, yo estoy llamando a la puerta. Mira que estoy llamando a la puerta. Pero ¿a cuál puerta se refiere el Señor Jesús? ¿A cuál puerta está llamando? En este versículo se interpreta comúnmente un llamado de Jesús a entrar en el corazón del hombre, a entrar en el corazón del ser humano, invitándole a abrirse y a tener una relación íntima con él. A esa puerta se refiere la palabra, a la puerta de tu corazón. Y yo estoy seguro que esta noche el Señor está llamando y está tocando a la puerta de tu corazón. Todos nosotros, Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia, no se cansa todos los días de llamar a la puerta del corazón de todos los hombres. Pues lo que Dios quiere es que todos se salven, que todos nos salvemos, que todos alcancemos la salvación. Y Dios incesantemente no se cansa de tocar, de llamar a la puerta de nuestro corazón. Fíjese que una cosa bien interesante y linda es que es una iniciativa de Dios. La iniciativa viene de nuestro Señor Jesús, de su corazón. Él toma la iniciativa y Él va y llama y toca a la puerta de cada uno de nosotros. Independientemente de la situación que tengamos, de la situación que estemos pasando, Él va y llama a la puerta. Es una iniciativa de Jesús. Es una iniciativa de Dios por su gran amor hacia nosotros. No hay otro Dios que haga eso, mi hermano, que tenga esa iniciativa de llegar, de agacharse y alcanzar al hombre y amarlo e invitarlo. Y toca la puerta de nuestro corazón. ¿Ya el Señor tocó la puerta de tu corazón? ¿Has escuchado o has sentido ese llamado que Dios hace a tu corazón alguna vez, mi hermano? La segunda parte es cuando Jesús dice, si alguien oye mi voz y abre la puerta, fíjese qué capcioso el Señor, si alguien oye mi voz, como quien dice, si alguno de ustedes que esté escuchando esta noche oye mi voz, o sea, enfatiza que la decisión de responder el llamado de Cristo es un acto libre de nuestro albedrío, mi hermano. Es un acto libre del albedrío humano, porque no basta con saber
que Dios llama. Se requiere una respuesta activa y personal de parte de nosotros. Ya esa parte nos corresponde a nosotros. La primera iniciativa la tiene Dios de llamar y de invitarte, de hacerte la invitación. Ahora nos corresponde a nosotros responderle. Y eso es tu decisión. Es la decisión del ser humano. Es la decisión de cada uno de nosotros. Si aceptamos o no aceptamos la invitación. Es el libre albedrío. Todos sabemos que Dios es un caballero, que Dios respeta tu libertad y Dios nunca va a forzar a nadie, nunca va a obligar a nadie. Es nuestra decisión. Pero mira lo que dice, oye lo que dice el Señor. Si alguien, si alguno oye mi voz, yo estoy seguro que todos nosotros alguna vez hemos escuchado la voz de Dios en nuestro corazón. ¿Cuántos miles, millones de personas hay hoy en todo el mundo que ni se percatan de escuchar la voz de Dios, mis hermanos? Porque el mundo hoy no le interesa conocer a Dios, no le interesa saber de Dios. El mundo, al contrario, cada vez se aleja más de Dios. No quiere saber de la palabra, no quiere saber de la iglesia. Pero Dios está ahí, llamando, tocando la puerta del corazón del ser humano, esperando su respuesta, esperando que tomes acción y le responda así y abra la puerta de su corazón. Dios no se va a cansar nunca. Aunque el mundo se siga perdiendo más y más, aunque nosotros escuchemos peores noticias, aunque las cosas vayan peor, Dios no se va a cansar nunca de tocar la puerta de nuestro corazón. Y eso es lo bello de nuestro Dios. Esa es la misericordia infinita de nuestro Dios. Nadie sabe el día y la hora en que va a venir. Solo Dios lo sabe. Pero está en ti y en mí escuchar esa voz y abrirle la puerta de nuestro corazón. Y la tercera parte de esta cita, cuando dice Jesús, entraré en su casa y cenaremos juntos. Esta última parte a mí realmente me conmueve, mi hermano. Si alguien oye mi voz, dice, o sea, sí, solo sí, alguien oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entonces, dice el Señor, entraré y cenaremos juntos. Mire qué cosa más linda. ¿Usted alguna vez se ha puesto a meditar, a reflexionar cuando Jesús dice estas palabras? ¿A qué cena se refiere? ¿Cómo va a ser ese momento en que Él y yo, Él y tú, vamos a cenar juntos con Él? Si usted se detiene un momento hoy y piensa esas palabras de Jesús, entraré en su casa y cenaremos juntos. Es algo maravilloso, mi hermano. Es algo realmente privilegiado que Dios entre en nuestra casa y vaya a cenar con nosotros. Fíjese que la palabra cenar, ese cenaremos, algunos ven en este pasaje una alusión con la cena del Señor, con la cena del Señor Jesús. En San Mateo, capítulo 8, versículo 11, dice la palabra de Dios, y les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. Palabra de Dios. O sea, la salvación futura se representa aquí por la imagen de un banquete, fíjense. Y esa palabra, esa fiesta, ese banquete, lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento varias veces. Hay parábolas en los evangelios
donde Jesús nos habla constantemente de un banquete, refiriéndose a la cena del Señor, a nuestra salvación. Y en Apocalipsis 19:9, quiero leer también, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, dice la palabra de Dios, el ángel me dijo, escribe, felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas de Dios, palabra de Dios. Dice lo que el apóstol San Juan escribió de parte del ángel. Escribe, felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. ¿Quiénes son los invitados, mis hermanos, a las bodas del Cordero? Es una boda, hay un novio y hay una novia. ¿Quién es el novio? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién será la novia? Su iglesia. Y el apóstol San Juan en el Apocalipsis dice, felices los que han sido invitados a ese banquete de las bodas del Cordero. Yo quiero ser feliz, mi hermano. Yo quiero ser ese dichoso de estar en las bodas del banquete, en ese banquete del Cordero de Dios. Yo quiero ser uno de ellos. ¿Tú quieres estar en ese banquete, en las bodas del Cordero? Dichoso, dice. Los que sean invitados serán dichosos. Bendecido, mi hermano. ¿Cómo será vivir ese banquete con el Señor en las bodas del Cordero? Usted y yo somos parte de esa iglesia de Cristo. Espero que así sea y que estemos preparándonos para ese momento. Ese es Adviento. Para eso nos prepara también ese Adviento. Porque nuestro fin, nuestra meta debe ser estar en las bodas del Cordero. Disfrutar ese banquete con el Señor. Cuando Él dice, entraré en su casa y cenaremos juntos. No es una cualquier cena, mi hermano. Es un banquete que Dios está pensando para ti y para mí. Y por eso nos preparamos en este Adviento. No solo para la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, en Navidad, sino también para el regreso del Hijo del Hombre, para su advenimiento, la segunda venida. O quizás cuando nosotros nos vayamos primero a la presencia de Dios. Porque es probable que tú y yo no veamos la segunda venida del Señor en ese cuerpo glorioso. Quizás lo más seguro es que nosotros nos vayamos primero a la presencia de Dios cuando nos muramos. También ahí debemos de llegar preparados porque vamos a ser juzgados por nuestro Señor. Y tenemos que llegar bien preparados a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es Adviento. O sea, nosotros vivimos en un constante Adviento, mis hermanos. Nuestra vida tiene que ser un constante Adviento, o sea, prepararnos todos los días para ese momento, para que seamos invitados y estemos presentes en la boda del Cordero, para que nosotros seamos parte de esa iglesia peregrina de Cristo Jesús. Ahora, ¿y cómo podemos recibir a Jesús en nuestro corazón? Hay una manera que usted lo sabe, quizás la mayoría de nosotros lo hemos hecho, cuando asistimos a un retiro de nuestra comunidad. Y les voy a leer la cita de Romanos 10, del 9 al 10. Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 10, dice la palabra. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación.
Es palabra y promesa de Dios. Fíjese bien, pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. O sea, hay que reconocerlo, hay que aceptarlo y hay que proclamarlo con nuestra boca. Hay que confesarlo, hay que recibirlo como Señor y Salvador personal en nuestra vida. Esto la mayoría de nosotros lo hemos hecho en una oración de entrega, ¿verdad? Cuando vamos a nuestro retiro de conversión en nuestra comunidad. Ahí vamos, en el momento oportuno de las oraciones, nos levantamos y vamos delante del Señor Jesús y de corazón le entregamos nuestra vida a Dios y le pedimos que entre a nuestra vida. Lo reconocemos y lo declaramos como el Señor y Salvador personal de nuestra vida. Y entonces Jesús viene a cenar con nosotros, entra a vivir con nosotros. La mayoría de nosotros lo hemos hecho. Si alguno de ustedes, mis hermanos, todavía no ha hecho su oración de entrega, si no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, lo invito a que no se pierda el próximo retiro del Grupo Oreo, el próximo año. Porque este es el primer paso para poder recibir a Jesús y poder estar en la boda del Cordero. Comienza nuestro tiempo de preparación en ese momento. Algunos tenemos ya 5 años, 10 años, 20 o más de haber hecho nuestra oración de entrega. 20 años de estarnos preparando para recibir al Señor Jesús. Pero no es la única manera que existe, mi hermano. No basta con la oración de entrega. ¿O solo una vez podemos recibir al Señor en nuestro corazón? Claro que no. Lo podemos recibir cuantas veces querramos. Y hoy vamos a ver 6 maneras más de recibir a Jesús en nuestro corazón. La primera y la más importante es nuestra oración de entrega. Entregarle nuestra vida a Cristo. Pero hay 6 maneras más de recibir a Jesús en nuestro corazón. La primera es en la oración. San Mateo 28, del 18 al 20, nos dice la palabra, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es decir, cuando nos ponemos en oración, cuando dedicamos un tiempo a orar, a hablar con el Señor, ya sea en tu oración personal o comunitaria, por eso dice la palabra, cuando 2 o 3 o más se reúnen en mi nombre, yo estaré en medio de ustedes. ¿Lo crees tú? Cuando tú oras, ¿crees que Dios está presente en medio de nosotros? Así es palabra de Dios y es una promesa de Dios, que Él va a estar ahí, escuchando nuestra oración. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a la oración? Es una manera perfecta de recibir a Jesús en nuestro corazón cada vez que nos disponemos a orar. ¿Cuántas veces oras al día? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración? ¿O solo cuando tienes necesidad oras? Cuando estás pasando una prueba, una dificultad. Hay que rezar más seguido, hay que orar siempre, todos los días, mis hermanos, en todo momento, en todo lugar, dice la palabra. Y de esa manera estamos recibiendo a Jesús en nuestro corazón, a través de la oración. Segundo, cuando estudiamos y practicamos la palabra de Dios. San Juan en capítulo 14, los versículos 23 al 26 nos dice, Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi palabra le amará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Palabra de Dios. Cuando estudiamos y practicamos la palabra de Dios, también recibimos a Jesús en nuestro corazón, porque estamos invocando la presencia de Dios. Dice, vendremos a él, dice Jesús. Mi Padre y yo vendremos a él. O sea, hay que estudiar, pero hay que practicar la palabra de Dios.
¿Cuánto tiempo dedicas tú a estudiar la palabra de Dios, mi amado hermano? Y no importa que tengas 1 año, 3 años, 5, entre más años tengas, más debes estudiar la palabra de Dios. Porque el estudiar la palabra de Dios te va a hacer más sabio, vas a alcanzar más sabiduría. Entre más conocimiento de la palabra de Dios tengas, vas a alcanzar más sabiduría, más sabio vas a ser. Pero entre más la practiques, vas a ser más santo, sabio y santo. Si conoces la palabra de Dios, serás sabio. Y si la practicas, serás santo. Las dos cosas nos pide el Señor, estudiar la palabra y practicarla. Muchos cristianos nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios, a saber mucho, pero no mucho la practicamos. Y la práctica de la palabra de Dios es todos los días, es a través de nuestro testimonio, mis amados hermanos. Porque con el testimonio hablamos, con el testimonio predicamos. Muchas veces cuando nos sentimos atribulados, cansados, afanados quizás, se nos olvida practicar la palabra de Dios. O pasando un momento de prueba. Fíjense que yo en lo personal, cuando realmente estoy agobiado, estoy pasando una prueba, un momento difícil, una situación difícil y no sé qué hacer, yo me pregunto, ¿y qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús en este momento? ¿Cómo actuaría Él? ¿Qué haría? Y en ese momento me detengo, voy y aplico la palabra de Dios. Es que así tiene que ser. Estudiar, conocer y poner en práctica la palabra de Dios. De esa manera también estamos recibiendo a Jesús en nuestro corazón, mis hermanos. Tercero, en la Eucaristía. No hay sacramento más grande y más hermoso y más bello, mis hermanos, para recibir a Jesús en nuestro corazón que la Eucaristía. La presencia real del Dios viviente. La Santa Misa. El cuerpo de Cristo. No hay otro sacramento mejor que la Eucaristía para recibir la presencia de Jesús en nuestro corazón. San Juan capítulo 6, versículos del 56 al 57 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. Palabra y promesa de Dios. El que me coma vivirá por mí. No hay nada más importante que la misa, mi hermano. No hay nada más importante en esta vida que la Eucaristía. Porque la Eucaristía es una fiesta con Jesús. Y no solo los domingos. La Iglesia Católica nos dice que por lo menos debemos de ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Eso es lo que nos pide nuestra Santa Madre Iglesia. Los domingos y fiesta de guardar. Pero usted y yo, que venimos caminando, preparándonos desde hace muchos años, no debemos conformarnos con una vez a la semana la Eucaristía. Debemos buscarla durante la semana, varias veces a la semana. Jueves eucarístico, adorar a Cristo en el Santísimo. Esa es una práctica de ir al Santísimo a hablar con Dios, si es posible, todos los días. Entre más Eucaristía tengamos, más presencia de Dios en nuestro corazón. Y ojalá, mis hermanos, que sea una realidad entre nosotros. Yo he escuchado hoy en la noche testimonio de lo que se experimenta cuando vamos a misa, no solo los domingos. Ustedes mismos han dado testimonio. 2 hermanos dieron testimonio de la Eucaristía. Y esa es la manera preferencial de recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón. Número 4, cuando nos pide ayuda para el necesitado. San Mateo 25 del 37 al 40. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber?
¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, en verdad os digo que cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Palabra de Dios. O sea, Jesús nos está diciendo las obras de misericordia. La iglesia nos manda a hacer obras de misericordia, ayudar al necesitado, al afligido, al preocupado. También es una forma privilegiada, mi hermano, de recibir a Jesús en nuestro corazón. Cada vez que usted ayuda al necesitado, cada vez que usted consuela al necesitado, visita, da de comer, ayuda, viste, visita el hospital. Y nuestra comunidad es experta en eso. Tenemos un ministerio de misericordia, un brazo que se dedica a eso, a hacer obras de misericordia. Nosotros podemos acompañar al ministerio y recibir a Jesús en nuestro corazón de esta manera. Y Jesús nos lo está diciendo, y esto va a ser parte de nuestro juicio final. ¿Cuánta obra hicimos? ¿A cuánto necesitamos? Eso es amar. Jesús no te va a preguntar cuánto serviste, cuántos años serviste, cuánto tiempo tienes de conversión, cuánto predicaste, cuánto enseñaste, no. Jesús te va a preguntar cuánto amaste, a quiénes amaste, cuánto amor diste. Y el amor por excelencia es este, ayudando al necesitado, las obras de misericordia. Que no se nos olvide, tengámoslo siempre presente como una práctica en nuestra vida. Esa misericordia de Dios. Misericordia significa misericordiad, dar de corazón al miserable, dar de corazón al miserable, al que necesita. Y nosotros tenemos que ser misericordiosos, porque Dios es infinito en misericordia. Jesús es misericordioso. Y si nosotros seguimos a Jesús, también tenemos que ser misericordiosos. Amén. Número 5, el que recibe a un niño. San Mateo 18:5 dice, y el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Mire el mundo cómo va en contra de la palabra de Dios. ¿Cuántos abortos hay? ¿Cuántos abortos se ejecutan en el mundo en un año? Millones, millones de abortos. Matando a los niños. Cuando Jesús nos está diciendo que debemos de amar a los niños y en mi nombre recibir a los niños. Y el mundo los está matando. La trata de niños para degeneración, para el sexo. Ese es el mundo en que vivimos. Y una manera de aceptar a Cristo es cuidar a los niños, proteger a los niños. Este también es un mandamiento y debemos de hacerlo, mi hermano. Y por último, cuando recibimos a sus mensajeros, número 6. San Mateo 10, 40, 41 dice, quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Y quien recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Quien reciba a un profeta, por ser profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien reciba a un justo, por ser justo, recompensa de justo recibirá. Palabra de Dios. Hay que recibir, también hay que ayudar a las personas que llevan la buena noticia de la palabra. Estos son catequistas, maestros, predicadores, a través de la televisión, de la radio, en todas partes. Y pedir por ellos, orar por ellos, que cada vez haya más personas que lleven el mensaje de salvación a los hombres, al mundo entero. De esas 6 maneras nosotros podemos recibir a Jesús en nuestro corazón, después de haberlo recibido y haber entregado nuestra vida al Señor. Eso es prepararnos para el Adviento, mi hermano. Y esta preparación la debemos de enfatizar hoy en este tiempo de Adviento y en Navidad, pero esta es una preparación que debe para nosotros todos los días, ser para todos los días, todo el año, mis hermanos. Pongamos en práctica
estas 6 formas de recibir a Jesús. Vivamos un Adviento, mi hermano, de verdad, de todo corazón. Preparémonos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda el alma, para recibir a Jesús en esta Navidad. Vivámoslo de la mano de nuestra Iglesia Católica, de nuestro Señor Jesucristo, y unidos a toda nuestra familia. Quiero orar un minuto por ustedes. Que tomamos una actitud de oración. Amado Dios, amado Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero poner en tus manos en esta hora, Señor, en esta noche, en este momento, a todos mis hermanos y hermanas que están esta noche y a estas familias que están representadas del Grupo Obrero. Ahí donde están, Señor, donde se encuentran ahorita, en ese lugar, que ahí llegue la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Para que tu Espíritu Santo venga a cubrirnos, a protegernos y sobre todo a saturarnos de tu amor, mi Dios. Que nos dé la fuerza para prepararnos lo mejor todos los días de nuestra vida. Para que siempre, Jesús, podamos recibirte como tú te lo mereces. Como el Dios que eres, Señor. Eres lo más importante para nuestra vida. No hay nada más importante que tú, Señor. Y sobre todo en este tiempo de Adviento y de Navidad. Que este año, Señor, sea una Navidad diferente. Ayúdanos a prepararnos más espiritualmente, a ver las cosas espirituales, Señor, y la importancia que tienen, Señor. Yo te doy las gracias de antemano, mi Dios, y te pido que yo quiero ser una de esas personas felices que un día estén contigo celebrando las bodas del Cordero, Señor. Yo quiero ser parte de esa iglesia peregrinante y misionera, Señor, para poder llegar delante de la presencia de Dios y salir aprobado por ti, mi Dios. Gracias por este grupo Obrero, mi Dios. En el nombre de Jesús, abrázalos, Señor, y llévalos contigo todos los días de tu vida. Que así sea, mi Dios. Amén. Que mi Dios me los bendiga, mis hermanos, que vivan un feliz Adviento y una bendecida Navidad en unión de su familia. Buenas noches.